Hola y bienvenidas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un artículo de investigación que ataca un problema fundamental en el mundo del análisis de datos. La pregunta es, ¿cómo descubres la estructura oculta, las conexiones, en un montón de datos sin procesar? Pensemos en los píxeles de una imagen, o los sensores repartidos por una ciudad, o incluso las interacciones en una red social. Tienes los puntos, pero te falta el mapa que los une. Exacto. Y el método tradicional para aprender ese mapa, ese grafo, como lo llamamos, suele ser un proceso lentísimo. Y que consume una cantidad de recursos brutal, ¿no? Brutal. Sí. Computacionalmente muy costoso. Pues bien, nuestra misión hoy es desentrañar una solución muy ingeniosa que proponen Ken Shilu y Antonio Ortega en su artículo. El título, ya aviso, es un poco trabalenguas. Un poco, sí. Se llama Soluciones de forma cerrada para la estimación del laplaciano de un grafo combinatorio bajo restricciones de topología cíclica. Pero la idea es simple. Han encontrado un atajo matemático. Un atajo que simplifica enormemente el problema, aunque con una condición muy específica. Eso es. Vamos a ver la teoría que hay detrás y, lo que es más interesante, cómo se aplica algo que nos toca a todos: mejorar la calidad de las imágenes quitando el ruido digital. Una aplicación muy real para una idea que a priori parece muy abstracta. Totalmente. Vale, pues vamos a desglosar esto. Para empezar por el principio. El propio campo se llama procesamiento de señales en grafos. Suena a asignatura de último año de ingeniería. ¿Podemos ponerlo en palabras sencillas? Pues mira, es la pregunta clave para arrancar. Imagina que quieres analizar datos como la temperatura. El procesamiento de señales clásico, el de toda la vida, se fija en una única estación meteorológica. Vale. Ves cómo cambia su temperatura a lo largo del tiempo. Es una línea, una serie temporal. Sencillo. Entendido. El procesamiento de señales en grafos, en cambio, te permite analizar todas las estaciones de la ciudad a la vez. Entiende que la temperatura de una estación está relacionada con la de sus vecinas. Ah, claro. Esa red de influencias entre estaciones, esas relaciones, eso es el grafo. Te permite analizar los datos teniendo en cuenta su conectividad. O sea que pasamos de ver una película en una sola pantalla a verla en un panel con docenas de pantallas interconectadas, donde lo que pasa en una afecta a las demás. Exactamente esa es la idea. Y se aplica a todo. Redes sociales, donde tus opiniones influyen y son influidas por tus amigos, o redes de neuronas en el cerebro. El poder de este enfoque es que captura las relaciones del sistema. Entendido. Pero el artículo habla de aprendizaje de grafos, que sugiere que a veces no tenemos ese mapa de conexiones. Tenemos los datos, las temperaturas de cada estación, pero no sabemos qué estaciones están más conectadas entre sí. Precisamente, ese es el núcleo del problema. Muchas veces solo tienes las señales, el valor del píxel, la actividad del usuario, pero no el mapa. Y hay que deducirlo. Hay que deducirlo, sí. Y ese proceso tiene dos fases. La primera es la inferencia de topología, que es decidir qué nodos están conectados. Y la segunda, en la que se centra este artículo, es la estimación de pesos. Que sería... Una vez que sabes que dos nodos están conectados, ¿cómo de fuerte es esa conexión? ¿Es una amistad íntima o solo un conocido? Bueno. Y para calcular esa fuerza de conexión, el método tradicional, como decíamos, es complicado. El artículo menciona solucionadores de optimización convexa iterativos. Correcto. Ese nombre tan largo describe un proceso que, aunque es lento, es bastante intuitivo de imaginar. Piensa que tienes un panel con miles de diales, y cada dial controla la fuerza de una conexión en tu grafo. Ajá. El objetivo es encontrar la combinación perfecta de ajustes que mejor explique los datos que has observado. Como afinar una guitarra con miles de cuerdas, una por una, muy poco a poco. Justo. Un solucionador iterativo hace eso. Ajusta un dial un poquito, mira el resultado. Ajusta otro, vuelve a mirar. Y repite este proceso una y otra vez, acercándose pasito a pasito a la solución perfecta. Funciona, pero suena a que tarda una eternidad. Funciona, y es muy robusto, pero puede ser increíblemente lento, sí. Y exigir una capacidad de cálculo enorme, sobre todo con grafos grandes. Y me imagino que ese es el gran cuello de botella en muchas aplicaciones, ¿no? Si tienes que esperar horas para entender la estructura de tus datos, ya es demasiado tarde. Exacto. Para análisis en tiempo real es inviable. Y por eso, todo el mundo busca atajos. Pues hablemos del atajo que proponen aquí. El título del artículo promete una solución de forma cerrada, que suena a todo lo contrario, algo instantáneo.
¿Cómo logran ese truco de magia? Lo logran imponiendo una condición muy estricta, una regla de oro. Y aquí está el kit de la cuestión. La condición es que la topología del grafo debe ser acíclica. Acíclica. ¿Qué quiere decir eso? Significa que no puede contener bucles ni ciclos. Si empiezas en un nodo y sigues las conexiones, nunca puedes volver al punto de partida sin dar marcha atrás. Ah, vale. La estructura tiene que ser como un árbol genealógico, con sus ramas que se expanden, o algo tan simple como una cadena de nodos, uno detrás de otro. No hay caminos circulares. O sea que aquí está el truco. Te dicen, mira, olvídate de los grafos que se muerden la cola, los que tienen bucles, y a cambio te doy una especie de superpoder matemático. Exacto. Es un pacto, cambiar universalidad por una velocidad endiablada. ¿Y ese superpoder es lo que llaman solución de forma cerrada? Precisamente. Es la diferencia entre tener que buscar a tientas la salida de un laberinto, que sería el método iterativo, y tener un mapa que te dice directamente, gira a la izquierda, luego a la derecha y ya estás. O sea, una fórmula. Una fórmula matemática directa. Metes los datos por un lado y sacas el resultado óptimo por el otro, de una sola vez. A ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que podemos reemplazar un proceso que podría tardar horas en un superordenador por una simple fórmula que podrías calcular casi en una servilleta? Suena demasiado bueno para ser verdad. Bueno, casi. La trampa, si la hay, es esa condición de que el grafo no puede tener ciclos. Pero si se cumple, sí. ¿Y cómo es esa fórmula? ¿Es intuitiva? Sorprendentemente sí. Es la ecuación 8 del artículo. Y lo que nos dice es que el peso de la conexión entre dos nodos es, en esencia, la inversa de la diferencia cuadrática media entre sus valores. Dicho en cristiano, por favor. Dicho en cristiano, si dos píxeles en una imagen tienden a tener valores de brillo muy parecidos a lo largo de varias fotos, el artículo dice que son amigos, su conexión es fuerte, el peso es alto. Vale. Sí. Por el contrario, sus valores suelen ser muy distintos, son desconocidos. La conexión es débil, el peso es bajo. Es una forma matemática muy directa y elegante de medir la correlación. Esto es increíblemente eficiente. Pero el artículo llega a afirmar algo que me cuesta creer, que este método puede construir un grafo a partir de una única muestra de datos, de una sola foto del sistema. ¿Cómo es posible? Es una de las consecuencias más potentes de este enfoque, sí. Los métodos tradicionales necesitan múltiples muestras para calcular de forma fiable las estadísticas, la covarianza y empezar su lento proceso iterativo. Necesitan ver la película entera. Claro. Pero como esta fórmula se basa en la diferencia directa entre los valores de los nodos en un instante, teóricamente puedes calcular un peso a partir de una sola instantánea del sistema. Lo que permite una construcción de grafos casi al momento. Exacto. Algo vital en aplicaciones donde los datos son escasos o la velocidad es absolutamente crítica. Vale, la teoría es fascinante, pero vamos a verla en acción. El artículo la pone a prueba con un caso de uso muy práctico. Eliminar el ruido de las imágenes. Para ello, lo comparan con un método clásico, el filtro bilateral, que a mucha gente le sonará. El filtro bilateral es un peso pesado en el mundo de la restauración de imágenes. La idea es sencilla. Para limpiar el ruido de un píxel, miras a sus vecinos en una pequeña ventana a su alrededor. Una ventana de 3x3 píxeles, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Y calculas una media de sus valores. Pero no todos los vecinos pesan lo mismo. El filtro da más importancia a dos tipos de píxeles. Los que están físicamente cerca y, crucialmente, los que además tienen un color o intensidad similar. Ah, claro, para no emborronar los bordes. Si tienes un píxel negro junto a uno blanco, no quieres que se mezclen y se conviertan en un manchurrón gris. Justo, esa es la clave de por qué funciona tan bien preservando el detalle. Evita mezclar píxeles de zonas muy diferentes de la imagen, preservando la nitidez. Vale, entonces tenemos el filtro bilateral, que es el método clásico. ¿Cómo encaja el trabajo de este artículo aquí? ¿Proponen un filtro completamente nuevo o es una especie de mejora? Es una mejora muy inteligente. Toman esa ventana de píxeles alrededor del que quieren limpiar y la tratan como un pequeño grafo local. Los píxeles son los nodos. Entiendo. Y aquí viene el cambio. En lugar de usar la fórmula clásica del filtro bilateral para decidir cuánto importa cada vecino, aplican su propia fórmula de forma cerrada, la ecuación 8. El resto del proceso es el mismo, pero el motor que calcula los pesos es completamente nuevo. Y muchísimo más rápido. Un momento, esto me genera una duda importante. Una cuadrícula de píxeles, como una ventana de 3x3, tiene ciclos por todas partes. ¿Cierto?
puedes ir de un píxel al de la derecha, luego abajo, luego a la izquierda, luego arriba y vuelves al principio. Eso no es un árbol. No están rompiendo su propia regla de oro, la de que el grafo debe ser acíclico. Muy buena observación. Es el punto crítico que determina si esta idea es solo una curiosidad teórica o una herramienta práctica de verdad. Y los autores, por supuesto, lo abordan directamente. Me imagino. Tienes toda la razón. Una cuadrícula de píxeles es un grafo con ciclos. Por tanto, y esto es importante, para este tipo de grafos, la solución de forma cerrada que proponen ya no es la solución óptima exacta al problema de optimización original. O sea que es una aproximación, un atajo. Es una aproximación. La pregunta clave es, ¿cómo de buena es esa aproximación? Supongo que los experimentos responden a esa pregunta. Exacto. Y los experimentos demuestran que es una aproximación muy buena, sobre todo cuando el grafo es disperso. Disperso. Es decir, cuando no tiene un exceso de conexiones. Y una pequeña ventana de píxeles, aunque tenga ciclos, no es un grafo superdenso. Los resultados empíricos, como se ve en la figura 2 con datos sintéticos, muestran que el error de esta aproximación es mucho menor que otros métodos simples. Y los resultados con imágenes reales lo corroboran. La tabla 1 es bastante reveladora. Muestra los resultados en varias imágenes de prueba que son un estándar en este campo, como Lena o Peppers. Sí, son las imágenes clásicas. Y miden la calidad con una métrica llamada PSNR. Para los que no vivimos en el mundo del procesamiento de imágenes, ¿qué mide exactamente el PSNR? Buena pregunta. PSNR significa Peak Signal to Noise Ratio. Para que nos entendamos, es una forma de medir la diferencia entre la imagen original, la limpia, y la que ha sido filtrada para quitarle el ruido. Vale. Cuanto más alto es el número de PSNR, más se parece la imagen recuperada a la original, lo que significa que el filtro ha hecho un buen trabajo. Un número más alto es mejor. Perfecto, más alto es mejor. ¿Y qué nos dice la tabla entonces? Pues los resultados son bastante claros. El método propuesto, que ellos llaman CGL, supera consistentemente al filtro bilateral tradicional, al BF, sobre todo en dos situaciones muy concretas. A ver. Primero, cuando la topología es más dispersa, como cuando solo conectan un píxel con sus 5 vecinos más parecidos. Y segundo, y esto es lo más interesante, cuando el nivel de ruido en la imagen es alto. O sea que de forma un poco contraintuitiva, cuanto peor está la imagen original, más brilla este nuevo método en comparación con el clásico. ¿Por qué pasaría eso? Exacto. Si te fijas en los resultados para un nivel de ruido de 15, que es bastante, el CGL ofrece una mejora de PSNR de más de 1 decibelio en algunos casos. Que en este mundo es una diferencia muy significativa, ¿no? Muchísimo. Los autores sugieren una razón. Su fórmula de pesos, comparada con la del filtro bilateral, produce un efecto de suavizado un poco más fuerte. Ah, Si hay poco ruido, esto podría difuminar algún detalle fino. Pero cuando la imagen está muy contaminada, ese suavizado más potente es justo lo que necesitas para limpiar el desastre de forma más efectiva. bien, recapitulemos las ideas clave de este análisis que ha sido denso. Sin duda, yo creo que hay 3 puntos fundamentales. El primero es un principio básico de la ciencia, casi filosófico. Imponer restricciones a un problema puede simplificarlo de forma radical. Es un canje. Es un canje, sí. Al limitarse solo a grafos acíclicos, convierten un proceso iterativo complejo en una fórmula directa y elegante. Un canje claro de generalidad por eficiencia. El segundo punto, que se deriva de esto, es que esta solución de forma cerrada nos da un método ultra rápido para aprender la estructura de los datos. Y eso es un cambio de paradigma para aplicaciones que necesitan respuestas en tiempo real o que tienen muy pocos datos para trabajar. Y el tercero, que para mí es el más sorprendente, Es el de la aproximación. sí, que incluso cuando rompen sus propias reglas y aplican la fórmula a grafos con ciclos, como en las imágenes, la solución sigue siendo una aproximación potentísima. Tanto que llega a superar a métodos establecidos como el filtro bilateral en los escenarios más difíciles, como imágenes con muchísimo ruido. Al final todo se reduce a esa clásica disyuntiva en ingeniería, ¿no? La que hay entre una solución matemáticamente perfecta, pero lenta y cara, frente a una aproximación que es casi perfecta, pero extremadamente rápida y barata. Exactamente. Y en muchísimas aplicaciones del mundo real, la segunda opción es la que gana de calle. La velocidad y la eficiencia a menudo priman sobre la perfección teórica. Este artículo es un ejemplo perfecto de ese compromiso inteligente. Para terminar, vamos a lanzar una idea al aire. El artículo se centra de forma brillante en el procesamiento de imágenes, pero si nos olvidamos de los píxeles,
¿Dónde más podría aplicarse este aprendizaje de grafos casi instantáneo? Es un ejercicio de imaginación muy interesante. Pensemos en sistemas que necesitan entender relaciones y reaccionar en tiempo real. Se me ocurre el mundo financiero. Ajá, Podría usarse para modelar al instante las correlaciones entre activos durante una caída del mercado, usando solo los datos de los últimos segundos para entender qué arrastra a qué. totalmente. O en epidemiología para mapear la difusión de un virus en tiempo real a partir de los datos de un solo día. Claro. O en redes sociales, para entender cómo se propaga un bulo justo en el momento en que se vuelve viral. Exacto. Para identificar los nodos más influyentes a partir de una única fotografía del sistema. La capacidad de derivar la estructura de los datos casi al instante, abre un abanico de posibilidades fascinantes. Pues con esa idea finalizamos nuestra exploración. Gracias por acompañarnos.